Así que nos preparamos en esta mañana para el mensaje de la mañana. Lo titulé La promesa del Espíritu Santo. ¿Todo con qué? Con una preparación hacia qué? Hacia el día de Pentecostés. Así que, así que vamos al al cántico para que ustedes se, se entonen con respecto al mensaje. Jesús les habló con ternura aquel día, sabía que pronto al Padre iría. No se entristezcan, les dijo, en verdad el Consolador pronto llegará. Rogaré al Padre y os lo dará para siempre en ustedes morará. El Espíritu Santo enviado por amor habitará en ustedes con poder y ardor. Esperaron orando en unidad, con fe en Jerusalén, sin mirar atrás. Y vino del cielo un viento sin igual, llamas de fuego descendieron al altar, lenguas se alzaron, tembló el corazón, se cumplió la promesa del buen Redentor. El Espíritu Santo bajó en poder, Pentecostés volvió a florecer. Ya no están solos, el fuego los cubrió, la iglesia nació y el mundo escuchó aquel que Jesús les prometió, vino a dar vida, verdad y valor. El guía consuela, revela al Señor, es sello y fuego el consolador. Y vino del cielo un viento sin igual, llamas de fuego descendieron al altar, lenguas se alzaron, tembló el corazón, se cumplió la promesa del buen Redentor. Espíritu Santo, qué bendición, vivimos hoy bajo tu unción. Gloria a Jesús. En esta mañana queremos hablarle de la promesa del Espíritu Santo. Algo que ya no es una promesa, pero queremos llegar a ver cómo fue, cómo se dio esa promesa. Cómo ahora es una realidad, pero en un momento dado era una promesa. Ahí surgieron varias promesas que el Señor hizo, que iba a enviar a su Hijo y nació Jesús. Hay una promesa que todavía estamos esperando. ¿Cuál es esa promesa? La venida, ¿verdad? Y morar en el reino de los cielos, ¿verdad? Esa es una promesa que todos las esperamos con qué? Con ansia. Sabemos que no nos toca a nosotros saber cuándo, y hay muchas personas que se han equivocado en esa condición. Hay muchos que se han separado. Recuerdo que a un predicador le dijeron, pues, si viene el Señor, ¿qué tú vas a hacer?
si viene el Señor este día, dice, pues si yo tenía en mis planes estar en un barco para ir a llevar el mensaje de la palabra, voy a estar en ese barco. No es porque no esté seguro de que Él venga, sino porque estoy haciendo lo que Dios me ha mandado para hacer. Y si Él viene, pues, el barco se queda sin un pasajero. Pero, si ese no es el día, yo estoy en camino a seguir haciendo la palabra del Señor. Así que lo que a nosotros nos toca es llevar la palabra del Señor. Pero queremos hablar de esa promesa y cómo se da esa promesa en la vida de nosotros como cristianos. La promesa del Espíritu es hoy una realidad que podemos experimentar, que cada uno de nosotros puede experimentar. O sea, cada ser humano puede tener una experiencia con el Espíritu Santo. Pero esto no se da hasta que Jesús muere y resucita. Esto se dio después que Jesús murió y resucitó. Uno que menciona esta promesa es Juan el Bautista. Cuando está Juan bautizando en Mateo 3:11, él habla de esa condición y esa promesa. Y nos dice, a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Juan dice que iba a haber un bautismo del Espíritu Santo y fuego. ¿Qué implica el fuego? Cuando Juan está hablando de bautismo del Espíritu Santo y fuego. El fuego en la Biblia simboliza la purificación, la presencia divina y el juicio. Se mencionan dispersos contextos a lo largo de la Escritura. Juan se refiere a que seremos purificados en el perdón del pecado y a tener su presencia. Cuando joven, tuve el conocimiento de ir a lugares donde se hacían metalurgia. La metalurgia implicaba quemar metales. Habían diferentes lugares aquí en Puerto Rico en aquel entonces que se quemaban metales. Hay un sitio que yo no sé, últimamente no sé, no he pasado por ahí, pero en San Juan, cuando usted iba hacia San Juan, usted veía un edificio que se llamaba la Abarca, y usted veía ese lugar. Abarca, estuvo el edificio allí, pero aquel era un lugar donde se fundían los metales y se derretían los metales. Y así es que tenían unos calderos bien grandes donde se veía ese metal. Y cuando le daban el fuego al metal, y cuando usted le da el fuego al metal, y aquí los que son soldadores, si hay algún soldador aquí, sabe que cuando usted está soldando, cuando está soldando, salen unas llamas de diferentes colores, ¿verdad? Y salen unas llamas como azules y verdosas. Y saben que esa es la impureza. O sea que el calor del fuego, cuando usted le da el fuego,
al metal salen las impurezas del metal. Pues así mismo, cuando el Señor nos quema por dentro, salen las impurezas de nuestro cuerpo y las condiciones que son pecaminosas de nuestras vidas. Así que por eso es que llama fuego. Así que cuando usted sienta el fuego del Señor es porque el Señor está quemando todo lo que aquello que no es grato y agradable al Señor. Gloria a Dios. Así es que hablamos de la condición refiriéndose al fuego, que es perdón de pecado y aparte de eso, de tener su presencia. Su bautismo reconoce que estaba consciente de los pecadores y que tenían que arrepentirse. Gloria a Dios. Utilizando el agua. O sea, Juan sabía que las personas eran ¿qué? Pecadores y tenían que arrepentirse. Por eso es que dice que el bautismo de agua se arrepentían de esa condición. Utilizaba el agua. El agua en la Biblia simboliza la vida, la purificación, la renovación y la relación con Dios y la humanidad. Esto nos ayuda a entender el pasaje que Jesús, cuando está hablando con Nicodemo, y le dice que tiene que nacer de nuevo. Y vemos aquí en Juan 3:7, cuando Jesús está hablando con Nicodemo. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es nacer de nuevo. Nicodemo había visto la condición material. Dice, qué triste sería, ¿verdad? Ya después de uno ser tan grande así como yo, entrar en el vientre de mi madre. Eso es, ¿verdad? Es una condición imposible ante la condición. Así que Nicodemo estaba viendo las cosas materiales como tal. Pero Jesús no le estaba hablando de las condiciones materiales. Esto estaba diciendo que había que haber un nacimiento nuevo en unas actitudes nuevas de la vida. Que tiene que uno nacer de nuevo. Estaba hablando de esa promesa que el Señor le había dado a nuestras vidas. Que tenemos que nacer como criaturas nuevas. Cambiar de nuestra condición. Y entonces menciona la condición del agua y la condición del espíritu. Esto ha habido unos ciertos conflictos en los pensamientos teológicos en el aspecto del agua. Porque algunos piensan que la condición del agua implica que es ser limpiado y transformado en el interior. Y surge cuando mora el Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que entienden algunos. Otros entienden que nacer del agua se refiere al nacimiento natural del líquido amniótico. O sea que cuando usted sabe que cuando usted nació dentro de una bolsa que era agua, y ese es cuando se rompió. Y por eso es que dicen, yo no soy muy enfermero, aquí los que estudian medicina saben mejor que yo estas cosas, pero yo sé que cuando usted nace, dice rompió. ¿Y qué rompió? ¿Y qué sale cuando usted rompe?
agua, ¿verdad? Sale la condición del agua. Así que unos podrían entender que el nacimiento implica el nacimiento del agua, era el nacimiento ¿qué? Carnal. Es interesante que después dice, lo que es nacido de carne, carne es. Así que para poder nacer del Espíritu, usted tiene que haber nacido de carne. O sea, tiene que tener carne para poder tener una experiencia personal y espiritual con el Señor. Pero entonces habla de ese segundo nacimiento. Esa es la condición de nacer de nuevo, de nacer en el Espíritu de Dios. Así que cada uno de nosotros es necesario que haya, bueno, si está aquí es porque nació en carne. Porque aquí no hay nadie que si yo lo pellizco va a gritar. Porque va a sentir la carne y el dolor. Pero hay una condición luego que fue la que Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer del Espíritu Santo. Es necesario tener una experiencia con el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cómo no hacer saber a Jesús cuando le hablaba a sus discípulos? Como nos hace saber Jesús cuando habla a sus discípulos de esta promesa. Así lo vemos en Juan 14, 15 al 16 y al 17. Si me amáis y guardáis mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador. Fíjese que dice que es otro Consolador. En aquellos momentos ellos estaban recibiendo a alguien que los consolaba, que era Jesús mismo, en la condición personal. Pero después que Jesús se fuera, Él iba a enviar otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. No cualquier cosa. Iba a enviar el Espíritu, un Espíritu real. Algo que es real, que usted puede ¿qué? Palpar. No lo puede tocar con las manos, pero mire, lo puede sentir. Usted no puede coger el viento, ¿verdad? Pero cuando él sopla, ¿qué? Lo siente, ¿verdad? No lo puede retener, pero lo siente. Pues así mismo el Espíritu Santo, cuando empieza a tocar en su vida, empieza a llenar su vida. Ahora, ese lo puede retener, ¿sabe? Con alabanza y glorificando al Señor. Gloria a Dios. El Espíritu de verdad, el cual, y entonces nos hace algo bien claro aquí. El Espíritu el cual mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque Él mora con vosotros y está en vosotros. Jesús se refiere al Espíritu Santo como el Consolador. Después que Él se fue, Él nos dejó solos. Nos mandó el Espíritu Santo para que fuera parte de nuestra vida. Aquel consuelo significa el consolar, aliviar las penas, las aflicciones de alguien. En la Biblia el Consolador se refiere particularmente al Espíritu Santo, quien guía, quien fortalece y quien consuela a los creyentes. No importa cómo usted se dé, si usted realmente recibe el Espíritu Santo, déjese guiar por Él. Él lo guía, pero también le da fortaleza en los momentos de crisis, en las situaciones críticas, cuando todo parece que está todo mal. Pero Él está ahí para fortalecerlo y ayudarlo en las situaciones. Cuando usted quizás esté enfermo,
Y cuando está en dificultades lo consuela a usted. Está ahí para ayudarle en todo momento. Es importante ver que el consolador que Jesús hablaba era para siempre. Y cuando digo para siempre, estamos hablando del tiempo de hoy. Algunos piensan que eso fue pasado, pero la palabra nos dice que era para siempre. Hoy en día nosotros también podemos tener ese consuelo. Solamente someternos a nosotros a Él, para que Él haga de nosotros y transforme nuestras vidas. Si usted se somete a Él, yo estoy seguro que Él va a ayudarle en todas sus condiciones y en todas sus situaciones. Así es que es importante que Jesús nos habló que es para siempre y siempre estará con nosotros. También le da un atributo al Espíritu de verdad. Lo que se refiere es a la presencia divina que transmite la verdad de Dios a los creyentes, guiándolos, gloria a Dios, y revelando lo por venir. A veces nos lo da poquito a poquito. Eso es, dicen que la comida del pobre viene toda junta para que se embuche. Pero el Señor no es así, el Señor nos da las cosas poco a poco. Poco a poco. Yo recuerdo, yo no sé si lo he dicho antes, pero yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en Mayagüez, que el Señor me dice, lo sentía, que no volvía otra vez para Mayagüez, que ahí terminaba mi asunto, o sea que ya no quería. Y yo hice en mi mente un paquetón de cosas en mi pensamiento y los planifiqué, qué iba a hacer. Y yo creía que venía para el área metropolitana, pero el Señor me mandó para ahí bonito y me cambió todos los planes. Un lugar, y me empezó a dar las cosas poco a poco, y ya me consiguió trabajo y todo en Bonito, pero no tenía dónde quedarme. Pero el Señor ya tenía todo planeado y Él me consiguió lugar, y ahí yo pude entonces convivir durante año y pico. Estuve en ese lugar de Ay Bonito viviendo, no sufriendo los calores del área metropolitana, porque siempre hacía frío, tanto en verano como en invierno, así que yo siempre sentía frío allí. En invierno cerraba hasta las ventanas y todo, y dormía con maones y camisetas y todo, y jacket y todo, porque el frío era demasiado. Así es que el Señor nos va dando las cosas, pues, poco a poco nos va dirigiendo. No se desespere. A veces nos desesperamos. Si el Señor nos está prometido ciertas cosas, Él nos las va a dar de acuerdo a su voluntad. Déjese guiar. Sea como el velero. Espere que el viento sople. Y digo que sea como el velero porque como el viento sopla, usted entonces se te puede dirigir. Pero cuando usted está en su vida, si el Señor lo dirige, déjelo que Él lo dirija y lo lleve, Señor. Lo lleve el Señor. Así es que esto, gloria a Dios. Gloria a Dios. Guiándonos y revelándolo de porvenir en aspectos del Espíritu Santo, que permite que entendamos la voluntad de Dios y profundizar en las enseñanzas de Jesús. Eso sí que es importante. Que nos metamos en lo que el Señor nos enseña y lo que Jesús quiere en su vida para los suyos. Así solo podemos recibir a aquellos que reconozcan que Jesús como su Salvador
haciendo aclaración en aquel momento que podía estar con ellos. En aquel momento Jesús estaba ¿qué? Con ellos. Pero en un momento dado, cuando el Espíritu Santo se iba a revelar, entonces la relación iba a cambiar. Y la experiencia con el Espíritu Santo no simplemente hacía morada, estaba con ellos, sino estaba en ellos, moraba en ellos. O sea que usted tiene una experiencia, usted puede empezar a tener una vivencia con Él. No simplemente con Él. Hay dos diferencias. Esto, de lo poquito que aprendí de español, fueron las preposiciones. Y la preposición, dos preposiciones que aprendí y quedaron bien fijas fueran el con y el en. Esas son dos preposiciones, así que si alguien está menos tucho que yo en eso, pues ya sabe que las preposiciones son con y en, una de ellas. Y la de con implica estar juntos. Yo estoy con ustedes aquí. Estamos compartiendo todos juntos con. Es particular que yo no puedo estar en usted. Porque no me puedo meter dentro de usted, ni usted se puede meter dentro de mí. Y cuando hablamos de en, es que está dentro, en la posición interna. Interna. Pero ¿sabe quién lo puede hacer? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y estas dos, y yo estoy con ustedes. Y Jesús le dice a los discípulos, yo estoy con ustedes. Estoy compartiendo aquí con ustedes. Pero va a llegar el momento donde el Espíritu de Dios morará en ustedes. Y como dije al principio, eso es para siempre. Así es que el Espíritu de Dios puede morar, estar en usted. En mi vida cristiana he podido tener la experiencia de que Dios estuvo conmigo en un momento dado. Y me revelaba cosas. Me reveló cosas por sueños. Cuando yo muy pequeño soñé en 3 ocasiones que iban a robar en casa. Era un niño. Pero Dios estaba conmigo, pero no estaba en mí. Y yo me levantaba y decía que iban a robar en casa. En una noche llegamos a nuestra casa y mi mamá, en aquel entonces habían unos, quizás Papo se recuerda de esto, habían unos y el hermano Luis, habían unos artefactos que le llamaban coquí, que eran unos aparatitos de metal que usted le daba y cuando le daba sonaban como coquí, ¿ok? Y el ladrón que estaba en casa, parece que habían dejado a alguien vigilando. Y cuando llegamos a entrar en la casa, al estacionamiento de la casa, empezó a sonar ese coquí y mi mamá se creía que eran nosotros, mi hermano y yo, que teníamos el coquí ese, que estaba molestando, pero no era, parece que le estaban avisando al ladrón que estaba dentro de la casa. Cuando entramos a la casa, entrábamos por la casa, entrábamos, había una entrada por la sala, pero había unos portones, pero casi siempre nosotros entrábamos por la cocina. Y cuando mi madre y mi padre abrieron la puerta, mi madre ve que aquello en la cocina estaban todas esas gavetas sueltas, y le da un grito a mi padre que habían robado en casa. Y gracias a Dios que la aguantó, porque él estaba saliendo por otra puerta y allí mismo cuando mi madre gritó, él se le cayó un cuchillo y salió por el techo
de la casa. Y eso fue una experiencia que yo tuve en relación que yo estaba con Dios, porque Dios me estaba revelando, pero no había una experiencia interna, no había una experiencia interna. Y muchas de veces de nosotros hemos tenido experiencias que Dios está con nosotros, pero no surge una experiencia que Dios está en nosotros. Y yo he oído muchos testimonios de personas que han tenido una experiencia con Dios, donde Dios les ha ayudado en tal manera que no han sido una experiencia, pero todavía les falta algo en su vida, que no han tenido una experiencia interna con Dios. Pero entonces, Dios me dio la oportunidad de que el Espíritu Santo morara en mí y empezaron a surgir cosas en mi vida que ya Dios mora en mi corazón y donde yo puedo tener una experiencia que yo puedo decir que Él vive, porque Él vive dentro de mí y yo tengo una relación directa con Dios. Y han pasado un montón de experiencias que yo puedo contarles en ustedes, en las experiencias que yo he vivido, con la experiencia de tener esa experiencia con Dios. Lo primero es que en ese momento ha llegado y hubo una limpieza interna de lo que había en mí y ha cambiado mi relación directa con Dios y ha hecho una forma diferente en mi forma de pensar, en mi forma de vivir, en las cosas que yo hago y cómo las hago. Y eso se llama una experiencia interna con Dios. Pero no es particularmente para el hermano Vidal, ni para algunos privilegiados, porque eso es una experiencia para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Gloria a Jesús. Sigue diciendo en Juan 14, 23. Pero recuérdense que le había leído, ¿verdad? El que guarda mis mandamientos. Usted que quiere tener una experiencia y tiene una experiencia con Dios, tiene que guardar sus mandamientos. En Juan 14, 23 respondió, dijo Jesús y le dijo, el que ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Él empieza a morar en nuestra vida, como le estoy contando, ¿verdad? Esas situaciones, pero no es en la mía, en la de ustedes también. Empieza a guardar usted empieza a guardar sus mandamientos. No solo por tener una vida forzada en hacer el bien. Lo hacemos que tenemos un amor a Dios, el cual nos lleva día a día a ver su voluntad y agradecimiento al transformar una vida a una vida santa. Cuando digo santa, los que estuvieron el jueves pues saben lo que es santa. Así que era una relación con el Espíritu Santo diferente, separada. Es una relación con él. En cierta ocasión yo me encontré con una persona que estaba hablando, ¿verdad? De que no hacía ciertas cosas, pero porque qué. Por el Señor, ¿verdad? Por las cosas del Señor. No, yo no. Para decir algo, ¿verdad? Yo no bebo. Porque el Señor no quiere. Y porque esto pues me va a castigar el Señor. En realidad esa persona no está hablando de una condición del amor de Cristo. Yo no bebo por el amor que le tengo a Cristo y por el amor que le tengo a mis hermanos, para que otros no caigan en una debilidad, que a veces pueden caer en una debilidad. Y yo no hago las cosas porque estoy obligado,
sino por el amor que le tengo a Cristo y porque el Señor ha morado en mi vida, que yo estoy tan contento con Él, que no hago las cosas que a Él no le agradan por el amor a Él. Y ya que hablé de beber, no se extrañe que si usted se encuentra con un hermano en Argentina que se da su copita de vinito, no lo juzgue, porque eso es su condición y su pensamiento de vida ante su condición personal. Y Él lo hace con el amor que le tiene a Cristo también. Así que cuando hacemos nuestras cosas, cuando vivamos nuestras cosas en nuestras vidas, hagámoslas por el amor que le tenemos al Señor y por la situación que le tenemos al Señor. No por el miedo de que nos vamos a perder o porque vamos a caer en el infierno, sino por el amor que le tengo a Cristo, que yo quiero servirle a Cristo con todo el corazón y con toda la verdad en mi vida. Hagamos las cosas de corazón en el amor del Señor. Por eso fue que, y me voy a desviar un poquito, por eso fue que le dijo el Señor a Pedro: lo que yo limpié, mata y come. La condición inmunda, lo que él tenía en su mente eran unas leyes personales, pero el Señor le cambió sus leyes personales por el amor que debía tener por Cristo. Así es que, y eso también llevaba a otras cosas y otras experiencias, porque él creía que también que todo el gentil era impuro. Y el Señor tenía un cambio para las vidas de las personas que eran gentiles. En Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, vuelve ahora, hablamos del Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando usted tiene esa experiencia con el Señor le va enseñando. Hay cosas que el Señor nos va educando poco a poco. Hay cosas que yo entendía en un pasado, pero el Señor me fue comprendiendo. Es verdad, busque la palabra, lea la palabra, pero déjese llevar por el Espíritu Santo. Y déjese que el Señor también tiene enseñanza. Cada experiencia que usted tiene en la vida es una enseñanza que el Señor le da en su vida. Usted comprende y entonces puede ver la gloria de Dios. No es lo mismo usted, ahora que Tamari se va para Perú, no es lo mismo leer el papel que Perú es así, que estar allí presente y vivirlo. No es lo mismo que usted diga que usted fue a Florida que leerlo, ¿verdad? Y si usted es fanático de los parques de Disney, pues no es lo mismo que usted leer que allá se pasea en las máquinas, tal que es usted montarse en una máquina y pasarla por las máquinas. Pues lo mismo pasa con las cosas del Señor. Usted puede leer en la Biblia la experiencia que surge en las vidas de cada creyente, pero no es lo mismo si usted empieza a experimentar obra del Señor en su vida y usted empieza a vivirla y empieza a sentirla y empieza a enseñar. El Señor empieza a enseñarle cómo en realidad pasa. No es lo mismo decir que usted está en necesidad y que el Señor venga y le ayude a cubrir esas necesidades y sea el proveedor. Entonces yo puedo decir en esta mañana que el Señor es mi proveedor, no simplemente porque lo dice en la palabra, sino porque Él siempre ha provisto en mi vida de día en día las cosas que yo necesito. Y en los tiempos malos era que provisto. Porque cuando la alacena estaba vacía, el Señor siempre hizo provisión para que yo pudiese tener. Y cuando el bolsillo está vacío, usted que se da cuenta que el Señor es un proveedor,
cuando aparecen las cosas. Así es que no es lo mismo en la situación. Así es que la vida de nosotros pasa en situaciones difíciles para que nosotros podamos entender, porque el Espíritu Santo quiere que usted empiece a sentir y sepa que la realidad del Señor es porque usted tiene una vivencia con Él. El Consolador es parte de nuestra vivencia. En las relaciones internas nos enseña, pero no solo nos enseña, sino también nos recuerda lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida para alcanzar. Mire, lo más importante es alcanzar la vida eterna. Yo no sé si a mí me queda un nada o menos de un nada. Yo digo nada porque 20 años son nada, ¿verdad? Cantaba un cantante, ¿verdad? Que la 20 años son nada, así que yo no sé si me quedan nada en mi vida. Con carne y hueso. Pero sé que me queda una vida eterna con el Señor. Con otra carne, otros huesos, con un cuerpo glorificado como el que el Señor tuvo cuando vino después de resurrección. Oye, eso era interesante, ¿verdad? Que las puertas estaban cerradas y el Señor aparecía con las puertas cerradas. ¿Ah? Y se desaparecía y aparecía y viajaba y no necesitaba tren, ni barco, ni avión, ni nada, y aparecía de un lado y a otro. Y el Señor que se movía. Y usted se imagina ese cuerpo tan interesante. Pues, no habrá necesidad de ello tampoco, porque vamos a estar gozándonos en el reino celestial y estamos allá en la presencia del Señor. Pero algo así que es bien importante. No habrá dolencia, Viviano, no habrá dolencia. No habrá dolor. Porque el gozo del Señor, ¿verdad?, será nuestra fortaleza y tenemos cuerpos que incorruptibles. En una forma, ¿verdad?, agradable a Dios. Así es que eso es lo que el Señor nos ha prometido ahora para los que estamos en Cristo Jesús. Pero para que todo esto tuviera que pasar, tuvo que morir Jesús y resucitar. Para que diera la promesa, y así lo dijo él en Juan 16, 7 y 8. Pero yo a la verdad os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, Jesús convencerá al mundo del pecado y de justicia. La función importante es convencer, la función importante del Espíritu Santo es convencer al mundo del pecado. Usted no puede convencer a nadie, pero el Espíritu Santo convence a la gente de la condición del pecado. Y cuando experimentamos el Espíritu Santo, es cuando nos damos cuenta de los pecadores que hemos sido como seres humanos. Pero también nos menciona la justicia y el juicio, ya que nos hace justos. Te dice que tú eres un pecador, pero te hace justicia. Dice, te voy a salvar. Aunque fuiste pecador, yo morí por ti y te hago justo. Gloria a Dios. Y nos libra de ese juicio. Gloria a Dios. Si no, bendito, pobre de Vidal. Si hubiera tenido que pagar todas sus deudas y todas sus condiciones pecaminosas. Al morir en la cruz, Jesús, el Espíritu Santo, se hizo posible que pudiera llegar a los seres humanos. Por eso la Biblia nos hace referencia en aquel lugar santísimo. Se abrió para toda la humanidad. Escuchaba en los cánticos que trajo hermano Papo,
y Pedro también, Pedro Mercado. Él traía ese, quiero ir, ¿qué? Al lugar, llévame al lugar santísimo. Pero déjenme explicarle, el lugar santísimo ya no está, que ya no hay que ir, él está ahí en su presencia. ¿Saben lo que se presentaba el lugar santísimo? Bueno, vamos a leerlo para que podamos, vamos a leer primero a Marcos 27 y 52 y le explico después. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, en Mateo 27, 50, 52, entregó al Espíritu, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. De arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos santos que habían dormido se levantaron. Oye, estaban los muertos corriendo por allí. Gloria a Dios. El templo tenía un lugar y separaba lo que se llamaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Por qué estaba ese lugar santísimo? No porque Dios no podía estar en esos lugares, sino porque las personas no podían tener contacto con Dios. Porque si las personas tenían contacto con Dios en la condición pecaminosa que estaban, ¿qué? Caerían muertos. El sacerdote cuando entraba allí, entraba con una soga. El velo no era un velito de esos de cortina, de esos que usted tiene en su casa. Era unas 7 capas de cuero grandísimas. Así que cuando Jesús murió se rasgó completo. Porque se separó del lugar santísimo, ya no había lugar santísimo, ya el lugar santísimo estaba, ya la presencia del Señor podía estar en todo lugar, para que pudiera tener contacto con la condición de los pecadores. Gloria a Dios. Imagínense que si el sacerdote no se había limpiado bien y estaba en pecado, allí se quedaba, y si no movía la boca, era que se había mirado para arriba enseguida, se había quedado patas arriba, como dicen, ¿verdad? Y entonces tenían que, la soga era porque como nadie lo podía sacar, entrar a sacarlo, tenían que venir con una soga y jalarlo para afuera para poderlo sacar. Yo no sé cuántos de ellos se murieron en esa forma, pero la condición es que la presencia. Es interesante que ante esta situación podemos ver a Isaías también en esa misma presencia con el Señor, donde dice en Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí. Cuando él empezó a ver la presencia de Dios, dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tienen labios inmundos, han visto ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando la presencia de Dios era tan fuerte que el pecador cuando la veía no podía que tener contacto con el ser humano. Pero cuando Jesús muere, ya no había necesidad de estar, porque ya el Espíritu Santo ya nos daba la oportunidad de poder tener una relación directa con Dios. Y ya cuando voy al lugar santísimo es cuando yo estoy en la presencia directa de Dios. Y cuando soy encontrado con la presencia de Dios, y cuando me encuentro con la presencia del Señor, las cosas se transforman. Y eso es lo que llamamos en la presencia del Dios Santísimo. Ya no hay necesidad. Ya podemos tener un contacto directo con Dios. No porque Dios no podía tener un contacto con el hombre, sino porque el hombre no podía tener un contacto con Dios. Jesús hizo posible que nosotros pudiéramos tener un contacto con Él directamente y pudiéramos ver la presencia de Dios. Y es así que cuando a veces tenemos la presencia con Dios, en tal manera nos asustamos. Porque cuando el Señor nos empieza a hablar, y
ya nosotros y tenemos esa presencia tan directa, nos asustamos, porque es tan grande la presencia de Dios que a veces el hombre no la puede resistir. Y cuando digo hombre, me refiero al ser humano, a hombres y a mujeres, en toda la condición de la vida. Así que cuando Jesús murió, permitió que pudiéramos tener esa relación directa con Dios. El ser humano puede tener contacto con Dios mediante esa promesa del Espíritu Santo. Y siguiendo las enseñanzas de Jesús, en Juan 16, 13 al 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, que ya vino, es lo que hará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. El Espíritu Santo nos guía a guardar las enseñanzas de Jesús. Por eso es que cuando usted está haciendo algo que no debe, usted siente algo en la presencia del Señor y dice, estate tranquilo, por ahí no. O cuando usted va en un camino, el Señor le dice, no, por este camino no, cambia de dirección. Y el Señor nos dirige por dónde vamos a ver. Sométase al Espíritu Santo, déjese guiar por el Señor. Es la mejor recomendación que yo le puedo hacer en esta mañana. Conclusión. En los momentos que hablo de Jesús, de que habló Jesús, era una promesa por venir. Cuando Jesús estaba hablando, todavía no había muerto, así que había una promesa que iba a venir. Hoy es una promesa cumplida. Promesa cumplida. Viene el examen, ¿verdad? Rafa se me fue, pero viene en el examen. Promesa cumplida. Aleluya. El cual todos nosotros podemos tenerla. Usted puede tener esa promesa que Dios. O sea, usted puede tener esa experiencia con Dios, esa promesa de recibir el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Podemos tenerla. Así lo profetizó Joel en el 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre alguna, toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. No era para algunos, no era para Marilyn solo, no era para el hermano Luis, no, era para todos. El Espíritu. Esto es preámbulo para el día de Pentecostés, para la recordación del día de Pentecostés. Este mensaje lo hice con ese propósito, de esa promesa que ya se ha cumplido, que podemos celebrar el domingo que viene lo que pasó hace más de 2000 años, o quizás aproximadamente 2000 años. ¿Okay? Recuérdense que Jesús murió a los 33, si le quitamos 4 años, pues sería, y estamos en el 26, pues habríamos aproximadamente 2000 años. ¿Okay? Así es que esa promesa ya se cumplió. Lo que sí que surgió ya. Es condición de que nosotros recibamos y vivamos de acuerdo a esa fe. Si Dios llama a tu corazón, déjalo entrar para que reciba la promesa del Espíritu Santo y sientas esa presencia. Y Ramón nos pone un cántico y escuche bien.
tienen relación con esa promesa. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Ya mismo viene el cántico. No se desespere, que la promesa está. Sobre la faz de las aguas, el Espíritu se movió y el mundo creó. De día nube y de noche, fuego y resplandor, al pueblo guió. Habló a los profetas y uno de ellos fue Joel. En los postreros tiempos mi espíritu derramaré. La promesa se cumplió. Hey. El día del Pentecostés, el estruendo que se oyó como viento recio fue, y esa casa se llenó de la unción y del poder, y otras lenguas se hablaban, no se pudo detener. Amén. Y el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Su poder sigue en pie, nunca terminó. Y este fuego que está aquí no es tan solo una emoción, porque el fuego que yo siento es el Espíritu de Dios. Y comenzarás a sentir, comenzarás a vivir y a experimentar el fuego santo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Siento ya aquel fuego del Pentecostés, tu presencia fluye por mi ser y mi lengua no cesa de alabarte. Amén, gloria a Dios. Siento ya aquel fuego del Pentecostés, tu presencia fluye por mi ser y mi lengua no cesa de alabarte. Siento ya aquel fuego del Pentecostés, tu presencia fluye por mi ser y mi lengua no cesa de alabarte. Siento ya aquel fuego del Pentecostés, tu presencia fluye por mi ser y mi lengua no cesa de alabarte. Siento ya aquel fuego del Pentecostés, tu presencia fluye por mi ser y mi lengua no cesa
lengua no cesa de alabarte. Y es que el fuego que yo siento es el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y aquel fuego de Pentecostés sigue vivo hoy. No estamos, ¿verdad? Por eso ahí estamos preparándonos para recordar aquel día, pero ese día ya está, fue una promesa cumplida. Y podemos sentirlo, y nosotros, y cuando siente ese fuego del Señor, ¿usted qué? Siente el deseo de alabar y glorificar al nombre del Señor. Santo. Yo no sé si usted necesita de esa presencia del Señor, pero queremos orar en esta mañana. Si usted no ha sentido esa presencia del Señor, es una relación entre usted y Dios. Yo no puedo hacer, yo no hago nada. El Espíritu Santo y usted es la que puede resolver esa relación con usted, con Dios. Es una relación entre usted y Dios. Yo no puedo cambiar nada, pero el Espíritu Santo puede cambiarlo. Pero toca tu puerta y llama, dice en Apocalipsis. Toca a tu puerta y llama. Pero el Señor deja que tú abras la puerta. Deja abrir, abre tu puerta al Señor. Yo te aseguro que cuando tú sientas esa presencia del Señor, tu vida va a cambiar en una totalidad. Si ibas por el camino ancho, vas a ir por el camino estrecho. Si ibas con unos pensamientos, si algo estaba en tu vida, el Señor te va a guiar. Y si tú te dejas guiar por el Señor, las cosas van a hacer cambios diferentes en tu vida. Yo no sé, tú conoces tu vida personal y tú sabes cuánta relación tú tienes con el Señor. Pero yo sé una cosa, que esa experiencia es para todos y cada uno de nosotros. Está en cada uno de nosotros tener esa experiencia. Y enseguida que tengas esa experiencia, entonces vas a decir, Vidal, ahora entiendo cuál es esa experiencia que tengo contigo. Yo quiero vivir en armonía contigo. Nos ponemos en pie y si en tu corazón sientes en ese momento que tú quieres abrir tu corazón a Dios, yo voy a estar orando, pero tú vas a decirle al Señor, Señor, yo quiero vivir esa experiencia donde el Espíritu Santo mora en mí y esté en mi corazón. Entrego mi vida a ti. Yo no te voy a hacer un llamado particular. Tú lo sabes y tú sabes la situación. No hablamos de religión. Esto no es de cosas de religión. Esto es una condición de mi experiencia con Dios directa. Esto es para todo el mundo. No importa lo que pienses y como te hayas criado y tus pensamientos de crianza. Esto es una relación para que tú tengas una relación con el Espíritu de verdad, donde Él transforma y cambia. Y todo aquello que no es de Él lo va a echar fuera. En el nombre poderoso de Jesús. Amantísimo Padre Celestial, si hay alguien, Señor, en esta mañana, que está clamando dentro de sí, que quiere tener una experiencia contigo, no soy quien. Tú eres el dueño absoluto para llenar su vida y fortalecerla en el nombre poderoso de Jesús. Cambia y transforma, Señor, ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús.
Oh, gloria, gloria a Jesús, santo eres, Señor. Oh, santo Señor. Oh, santo eres, Señor. Muéstrate, Señor. Hazlo una realidad en su vida y que pueda vivir en santidad de acuerdo a tu divina gracia. Bendícele y llénalo de paz, Señor. Que pueda ser fortalecido en el nombre poderoso de Jesús y pueda reconocer la voluntad tuya, Señor. Si hay alguien que está, Señor, en una situación crítica, Señor, pon tu mano sobre esa condición. Sana al que tiene que sanar. Libera al que tiene que liberar. Activa, Señor. Provee al que tiene necesidad. Y llena, Señor, en este lugar de tu santa voluntad. Bendícenos en el nombre poderoso de Jesús. Hablamos contigo, Señor. Y ahora, Señor, despídenos en la comunión de tu Espíritu Santo. Que todo lo que hagamos en este día sea para gloria y honra tuya. Y que podamos ver tu gloria manifestada en nuestras vidas. Y que cada día podamos buscar y seguir buscando de tu presencia. Hasta que podamos hacer tu voluntad en todo lo que hagamos, Señor. Dirige a cada uno de los hermanos. Mira a aquellos que no han venido. Y llénalos de paz, Señor, también. Sánalos a que tienes que sanar, Señor. Fortalece a aquellos que están de viaje o están disfrutando, Señor. Llénalos, Señor, en su lugar. Y glorifícate en todo. En el nombre poderoso de Jesús. Llévanos en tus pies y en tus pasos. En el nombre de Jesús hablamos contigo. Amén. Y la iglesia de Dios dice, amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y que el Señor los llene de paz.